¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aquí les traemos el video con la lista de puntos para aplicar el bug del PvP, pues en esta temporada del terror abisal. Pero antes de empezar, chicos, tengo un par de cosas que mencionar, ya que ustedes deben de estar bastante con la duda respecto a lo que ha pasado con la temporada del colmillo rabioso. Primero que todo, chicos, una explicación de por qué el bug del PvP del colmillo no estaba funcionando. No es porque ha sido reparado algo por el estilo, sino que hubo preámbulos que no pude calcular y la gente claramente mucho menos pudo calcular, el cual estuvo relacionado a los baneos. Como ya saben, hubo una oleada de baneos, el cual pues claramente banearon muchos, pero que muchos hackers, entre otras cositas. Entonces, ¿esto en qué afectó la temporada del colmillo rabioso? Pues les recuerdo que en mi video original, hablando y explicando cómo funciona el bug del PvP, ahí encontrarán la respuesta a todo. O sea, un video que tiene más de 3 años, ya yo he explicado por cómo funciona el bug del PvP. Y claro, ha pasado una situación especial ahora mismo. Manu, explica un poco más sencillo, más fácil. Pues en resumen, chicos, el bug del PvP consiste en pasivamente en cuántas personas abren el PvP y tú, de forma pasiva o inconsciente se podría decir, tú avanzas lugares. Lo vuelvo a repetir rapidito. Si hay 10 personas y tú eres el décimo y estás fuera de la recompensa, si de repente ahorita abren 8 personas, ya tú eres top 2, ¿me entiendes? Y ya reclamarías todas las recompensas. Así funciona el bug del PvP. ¿Qué pasa? Que con la ola de baneos, como banearon tantas personas, pues esas cuentas estorbaron en el PvP, ¿me entienden? O sea, estorbaron y quitaron y ocuparon esos puestos. Sumado a esto, los farmeros que pues tuvieron miedo de esta ola de baneos no jugaron esta temporada del terror abisal. O sea, no todos, pero una muy buena parte. Y también hackers que no fueron baneados también tuvieron miedo de jugar esta temporada, más que fue un mutante también importante. Entonces se sumaron tantos factores que ni siquiera gente con 8000 puntos en el día final pudo ganar el mutante, ni siquiera gente con más de 8000 puntos. Entonces eso fue lo que tristemente en mi video yo no calculé la ola de baneos y lo que podía generar esa ola de baneos. Entonces, entre los baneados que ocuparon espacios, entre los hackers que no fueron baneados, que decidieron no tocar su cuenta por un tiempo, por esta temporada, los farmeros que tuvieron miedo de volver a farmear otra temporada, entonces fue tanta gente la que ocupó espacio que pues en resumen casi nadie avanzó, entre los que hicieron pocos puntos y simplemente esperaron al día final. Así que esa es la razón por el cual el bug del PvP del colmillo rabioso pues casi en el 90% de los casos se podría decir no funcionó. Así que la verdad estuve estas 2 semanas respondiendo esas preguntas y claramente ya yo tengo un video de hace más de 3 años donde explico qué es el bug del PvP. Así que si son de los que se enojaron conmigo, si son de los que se molestaron con el videojuego por no entender qué fue lo que pasó, por eso en mis videos de lista del bug del PvP siempre les recomiendo ver mi video original. No es para hacerme simple promoción, es que si quieres tener una noción básica, que lo he dicho siempre, o sea, si ven mis videos anteriores de lista de puntos, literal eso es lo que digo. Si quieren tener una noción básica de qué es el bug del PvP, que en realidad es un exploit, vayan a ver mi video original. Entonces hubo muchos problemas, muchos comentarios respecto a esto y tristemente, pasó esto. Y el segundo punto que quería mencionar era disculpas. Me quería disculpar con ustedes por eso. Yo sé que querían el colmillo y pues mi culpa también por no calcular esto. Aunque igualmente si lo hubiera intentado calcular, creo que igualmente no hubiera funcionado, porque fue tanta gente la que se hizo inamovible en esa temporada del PvP que, como he dicho, último día hasta con más de 8000 puntos no podías llegar a obtener el mutante de tanta gente que ocupó esos espacios. Los baneados, los hackers que no van a jugar, los no jugaron, los farmeros que no jugaron, la gente que no jugó, la gente que abandonó el videojuego en esta misma temporada, porque hasta eso también influye el bug del PvP. Gente que jugó esta temporada y de repente ya abandonó el videojuego y no lo quiso jugar, pues hasta eso influye, chicos, porque así funciona el bug del PvP. Así que, bueno, chicos, vamos con las listas. Pero, ojo, antes de la lista, les recuerdo,
Todas las fechas que le voy a estar mostrando tendrían que abrir ese día con su cantidad de puntos, pero ojo, después de las 10 de la noche. Que no se les olvide, súper importante, que todas las fechas que yo les doy es después de las 10 de la noche. Manu, pero yo soy de Colombia, Manu, yo soy de Ecuador. Bueno, después de las 10 de la noche, porque después de todo estoy diciendo la de Venezuela. Excepto si eres de Argentina, que ya ahí sería a partir de las 9 de la noche, o en Europa, pues claramente ya sería 5 horas después de las 10 de la noche de un lunes, o sea, ya por la madrugada, ¿me entiendes? Si eres de Europa. Así que no se los olvide, chicos. Lista de puntos, pues aquí como lo están viendo ya a partir del día de hoy, lunes, después de las 10 de la noche podrán abrir los de 20.000 puntos. Pero ojo, esta lista la hice más larga de lo normal por lo que ha pasado con la del colmillo. Pero incluso ahorita mismo ya hay gente con 19.000 puntos que ya está recibiendo todo. O sea, ya debería de esta temporada funcionar como una temporada normal, pero igualmente yo hice este preámbulo porque yo creo que no va a estar al normal al 100%, sino que haya cuestión de que, pues eso, o sea, de que pasen un par de temporadas o algo por el estilo. Así que antes de que ahora en los comentarios digan, no, mano, yo abrí con 16.000 hoy y me dieron todo. Ok, me alegro por ti, papu, me alegro por ti, pero hay que hacer estos preámbulos. Así que hoy lunes, los que hicieron 20.000 puntos en adelante, para mañana día martes pueden abrir los que hicieron más de 16.000 puntos después de las 10 de la noche. El día miércoles, los que hicieron 14.000 o más puntos. Día jueves, los que hicieron 12.000 o más puntos. Ese viernes de esta primera semana, ¿no? Los que hicieron más de 10.000 puntos. El día sábado, 8.000 puntos o más. Día domingo, 7.000 puntos o más. Ya para la segunda semana, chicos, claramente no, porque si ven una disminución de puntos y ven otra vez el lunes, eso significa que es la semana que viene, ¿no? Que hay veces que la gente se pierde. Ese segundo lunes, ¿no? Los que hicieron 6.500 o más puntos. El día martes, los que hicieron 6.200 puntos o más. Cuidado, aquí ya hay pequeñas diferencias, así que estén atentos. El día miércoles, los que hicieron 6.000 puntos o más de esa cantidad. El día jueves, los que hicieron más de 5.500 puntos. Y ya los últimos 3 días de temporada, de la temporada actual, ¿no? De la Aurea Mutantula. El día viernes los que hicieron 5.000 puntos o más. El día sábado 4.500 o más. Y el último día de temporada, el domingo, 4.000. Manu, ¿y los de 3.000 y los de 3.500? Pues tristemente también les tocaría esperar a última hora de esa temporada. No los agrego porque no es seguro con lo que ha venido pasando lo de ir con menos de 4.000 puntos. Pero igualmente se puede llegar a intentar porque, lo vuelvo a decir, yo creo que esta va a ser una temporada normal, pero otra cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que ha venido pasando con el tema de los baneos, los farmeros que paran por un rato. Uy. ¡A la madre! Se me salió un estornudo. Segunda vez en la historia que se me sale un estornudo en un video. Bueno, cositas nuevas, ¿no? Cositas nuevas. Ahora, chicos, vamos rapidito con la lista de puntos para el oro, ¿no? Bien. Claramente, a partir del día de hoy, después de las 10 de la noche, los que hicieron 12.000 puntos o más, claramente esto es menos, pero lo vuelvo a decir, ya esto es exagerando el preámbulo para asegurar. Mañana día martes, los que hicieron 11.000 puntos o más, el día miércoles 10.000 o más puntos, día jueves 9.000 puntitos en adelante. El día viernes los que hicieron 8.000 o más para recibir ese oro. El día sábado 7.000 puntos o más. Día domingo 6.000 puntitos, chicos. Ya para la segunda semana, el lunes los que hicieron 5.000 puntos en adelante, el día martes 4.500 o más puntos, día miércoles 4.000 puntos o más. Recuerden, día jueves, cuidado, una brecha súper pequeña, los que hicieron 3.800 puntos en adelante. Y los últimos 3 días de temporada, pues el día viernes 3.600 puntos, el día sábado 3.300 puntos y el día domingo, día final de temporada, 3.000 puntos en adelante para recibir ese oro en el PP. Así que bueno, chicos, que les sirva esta lista al 1000%, la verdad espero funcione al 1000% como lo acabo de mencionar. La verdad me vuelvo a disculpar por lo que ha pasado en la temporada del terror abisal. Los que hayan llegado a este punto del video, espero hayan escuchado la explicación del inicio del video, por el cual no funcionó el tema del bug del PvP del colmillo rabioso, que como lo he dicho, aunque hubiera sabido todo esto, tal vez incluso ni hubiera acertado a la lista, porque se combinaron tantas cosas. Lo vuelvo a repetir, baneados,
Hackers que no quisieron jugar el PvP para no ser detectados. Hackers que incluso ni eran obvios también para no ser detectados. Los farmeros que no se quisieron arriesgar por el tema de autoclit. Farmeros, casuales que abandonaron el videojuego. Personas que ya jugaron el videojuego. Los que banearon inocentemente. Personas que no jugaron, dejaron de jugar, pero jugaron ese PvP. Pues todo mundo, de cierta forma, vamos a decir esta palabra, estorbaron. En resumen, hubo tantas personas que estorbaron que en resumen este PvP, este bug del PvP no avanzó. Entonces, claro, para rematar, el porcentaje grande que siempre farmea, pues como siempre, ya desde un principio ellos estorban, así que imagínense combinar todas estas razones. Es lo que ha pasado ahora mismo y me vuelvo a disculpar, papus. Así que tristemente no puedo leer el futuro, tristemente no se puede calcular un exploit o un bug al 1000%, y esto ya yo lo he dicho en mi video original que subí hace más de 3 años, así que siempre háganme caso. Si ya tengo un video donde explico el porqué de las cosas, siempre intenten verlo, chicos, porque no todo es porque sí, y es lo que ha pasado. Así que disculpen la confusión, disculpen los problemas, y no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Tono for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he licked me.